Durante aproximadamente varios fines de semanas, 7 aproximadamente, vamos a acompañar a Jesús un camino que inicia desde el lugar que hoy ha sido mencionado, Cesarea de Filipo. Este lugar queda en la parte más norte de la tierra del Israel bíblico, la tierra de Jesús. Y desde allí Jesús realiza un camino. Un camino es un recorrido, como también nosotros en la vida vamos haciendo un camino, vamos caminando hacia una meta bien concreta, que es el encuentro definitivo con el Señor. En este caso, Jesús realiza un camino desde la parte más norte de esa geografía hacia Jerusalén, que es el lugar donde Jesús va a dar su vida definitivamente en la cruz. Y en ese camino, que no es solamente una geografía, sino que es un camino existencial, Jesús nos va a ir dando pautas para nuestra vida. Hoy Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Y Jesús ya sabía, porque lo hemos estado escuchando varios domingos atrás. Sus familiares no lo entendían, los escribas y fariseos decían que era un endemoniado. Cuando Jesús perdona los pecados, los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo ya para eliminarlo. La gente no lo comprendía. En Nazaret no pudo hacer milagros porque lo veían simplemente como uno más del pueblo. O sea, Jesús tenía una idea bien clara de cómo era recibido por los distintos grupos. Sin embargo, les dice a los discípulos: ustedes que están con la gente, que están con ellos, ¿qué escuchan de mí? Y entonces Pedro, o mejor dicho, primero los discípulos, no sabemos quiénes, pero algunos de los discípulos le dicen: bueno, ¿qué eres, el profeta Elías? Bueno, ellos esperaban que Elías iba a volver, algunos de los profetas antiguos. Y entonces ahora Jesús dice: pero ¿y ustedes que me conocen, ustedes que caminan, ustedes que comparten la vida conmigo en este camino itinerante, ¿quién soy yo para ustedes? Ya los discípulos, cuando lo habían visto a Jesús que ponía orden a la tormenta, se preguntaban: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Daban todas estas preguntas acerca de quién era Jesús. Y entonces ahora ya Pedro, tomando la palabra, dice: tú eres el Mesías. Seguramente el texto no lo dice, pero Jesús les habrá ido preguntando a los demás: ¿y vos qué pensás? ¿Y vos qué pensás? Y hoy me pregunta a mí: ¿y vos qué pensás? Y le pregunta a cada uno de ustedes: ¿y vos qué pensás de mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? Porque ahora ya lo vemos como Dios. Nosotros tenemos más elementos que los que tenían los mismos discípulos. Bueno, esta es una primera pregunta que todos nos la tenemos que hacer, pero no para responderla con el catecismo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra de Dios hecha carne, el Hijo de Dios, como nos dice el credo. No, se trata de ahora dar una respuesta más del corazón, más de adentro, una respuesta más existencial. ¿Qué significa para mí Jesús? Quizás al estilo como nos lo dice San Juan en el Evangelio, en las palabras mismas de Pedro: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Hace unos domingos atrás lo escuchamos. O también aquella otra expresión: tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Entonces hoy nosotros estamos llamados a dar también una respuesta. Pedro le dice: tú eres el Mesías. Jesús no le dice nada. Dice: bueno, correcto en la afirmación. Pero entonces ahora Jesús: bueno, vengan aparte que yo les voy a explicar en qué consiste ser el Mesías. Porque en tiempos de Jesús el concepto de Mesías, si bien había varios conceptos, pero era una palabra
muy marcada en el sentido político de devolverle al pueblo hebreo la libertad, la independencia, la liberación de los romanos. Jesús no lo entiende así. Y entonces les dice a ellos, el Hijo del Hombre, entonces Jesús ahora se aplica este título, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, tiene que sufrir, va a ser humillado, va a ser descartado, lo van a crucificar y va a resucitar al tercer día. Pedro se ve que ya esto no le cerraba y ya ni siquiera se preguntó qué querrá decir esto de resurrección, sino le dijo, vení aparte. No podemos aceptar un hombre humillado, despreciado, que muera en la cruz. Y entonces ahora Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. Y se dirige a los discípulos y luego después se dirige a la multitud. Y entonces cuando se dirige a la multitud, y ahí estamos también ahora de nuevo cada uno de nosotros, dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio o a causa del Evangelio, la encontrará definitivamente. Entonces vamos viendo cuál es el proyecto de Dios Padre, que sin duda es incomprensible a nuestra lógica humana. Quizás nosotros hubiésemos respondido al igual que Pedro. Sin embargo, en el misterio del plan divino, Dios envió a su Hijo no para crucificarnos a nosotros, sino para crucificar a su propio Hijo y salvarnos a nosotros en el perdón de los pecados. Este es el plan, este es el designio de Dios Padre, y Jesús en perfecta obediencia. Entonces ahora, ya como en aquel momento en las tentaciones Satanás lo quería apartar del camino, ahora Satanás toma un rostro humano, que es la figura de Pedro. Y entonces Jesús le responde a Pedro, pero le responde para que escuchen los demás. Pedro los llevó aparte. Jesús, mirando a los discípulos, lo reprende a Pedro. Y luego después llama a la multitud y entonces nos invita ahora también a nosotros. El misterio de Dios pasa por la ofrenda de la vida de Jesús. Y por eso entonces ahora Jesús dice, el que quiera seguirme, tome su cruz, renuncie a sí mismo y me siga. Renunciar al propio yo, al yo egoísta, al yo soberbio, al yo prepotente, al yo ambicioso, al yo que busca su comodidad, al yo que vive solamente para sí mismo. Y entonces Jesús nos invita a que nuestra vida sea una donación y una ofrenda a los demás. El misterio de Jesús se consuma precisamente en la cruz. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Tanto nos amó Jesús que por obediencia al Padre ofrenda su vida. Podemos mirar la misma verdad desde el Padre que lo entrega, desde Jesús que se entrega a sí mismo. Él lo dice, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Esta es la ofrenda que nos hace Jesús y a esta ofrenda nos invita. La primera lectura describía así proféticamente lo que Jesús dice en el Evangelio. La segunda lectura, la carta de Santiago, nos habla de la fe, pero de una fe que tiene que expresarse a través de las obras. Y las obras son bien concretas, son visibles, es el testimonio de la caridad que cada uno de nosotros tenemos. No son buenas palabras, lindas razones, sino gestos concretos de amor y de entrega. Por eso, ¿cómo se concretiza esto que dice Jesús? El que quiera seguirme, tome su cruz y que me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida dándola en el amor, la salvará. Ese amor concreto, como nos lo describe la carta de Santiago. Pidámosle al Señor enamorarnos día a día de este bellísimo hombre de Dios,
Hijo del Hombre, como nos decía el título que Jesús se aplica a sí mismo, que es Jesús, e ir caminando con Él en las grandes enseñanzas de la vida. Y hoy nos ayuda a comprender que el misterio del dolor, del sufrimiento, aun cuando para nosotros parece ser muerte, en Dios es vida. Así lo entendió Jesús y desde su muerte nos dio vida y vida eterna. Nos vamos a poner de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,